11 de marzo de 2024, Rusia RT. ¿Qué tiene que ver el modelo Bukele con la violencia que aterroriza a una ciudad argentina? La inteligencia militar ucraniana anuncia planes para una seria operación en Crimea. ¿Cuántas serias operaciones en Crimea van? Un tanque Challenger 2 se atasca en el barro en Ucrania con periodistas británicos a bordo. Un delfín en el bolsonarismo. El ultraderechista busca un relevo en Brasil. Los 3 días que cambiaron la historia de España. Argentina presentará ley antibandas en respuesta a la violencia narco. República Dominicana prepara una evacuación aérea de Haití. Así fue la ejecución de un empleado de una estación de servicios a manos de un sicario en Argentina. Netanyahu: no podemos dejar una cuarta parte del ejército terrorista de Hamas en Rafah. Musk: Biden no es más que una sombría marioneta. Orbán: Trump no dará ni un centavo al conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué varias estrellas llevaron un pin rojo en la gala de los Oscar? Se suicida un mercenario británico de 25 años al regresar de Ucrania. Baerbock confiesa que no entiende el llamado del Papa Francisco a Ucrania. Revelan un factor inesperado que puede provocar diabetes. La Unión Europea come hasta 200 millones de ranas al año y pone en riesgo varias especies. Estos son los deportistas mejor pagados de la historia. China con CGTM en directo, clausura de la segunda sesión de la número 14 APN. El máximo órgano asesor político de China celebra reunión de clausura de sesión anual. Más noticias en portada que recogen días anteriores y también otras del día. Xi Jinping: desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad no es descuidar ni abandonar las industrias. Xi Jinping pone en relieve la necesidad de impulsar las capacidades estratégicas en sectores emergentes y además participa en la deliberación de la sesión legislativa nacional anual. China 2024. China aprecia la adopción por la Liga Árabe de una resolución favorable al país asiático. El secretario de Defensa de Estados Unidos admite descaradamente beneficiarse de la guerra. Los miembros del Consejo del Partido Comunista Chino realizan declaraciones en la tercera reunión plenaria de la sesión. Diputada de la APN impulsa la cerámica china para que sea reconocida mundialmente de la Asamblea Popular Nacional. Irán con Hispan TV. Irán: ayuda de Estados Unidos a Gaza es un show para justificar su belicismo. Irán, Rusia, China realizarán maniobras navales conjuntas en el Océano Índico. Más noticias. ¿Por qué Biden gira su postura respecto a Gaza? Juega a su reelección. En Yemen llama al mundo islámico a boicotear productos de Estados Unidos e Israel. Guerra de hambre. Inicia Ramadán en Gaza en medio de la agresión israelí. Israel admite que experimentó su día más difícil frente a Hezbollah. Siria denuncia: líderes occidentales son títeres en manos de sionismo. Así, Su-34 de Rusia bombardea posiciones militares de Ucrania. En Ramadán, Israel bloquea entrada de palestinos a mezquita Al-Aqsa. Turquía con TRT. Altun elogia labores de la TRT y AA sobre la divulgación de la verdad en Gaza. La policía de Israel bloquea la entrada de palestinos a la mezquita de Al-Aqsa durante el Ramadán. Netanyahu insiste en la ofensiva terrestre en Rafah contra Hamas. Se ondea la bandera de Suecia en el cuartel de la OTAN. El séptimo barco de la Media Luna Roja turca con ayuda humanitaria llegó a Gaza. Israel mata a muchos palestinos en ataques a Gaza el primer día del Ramadán. Turquía y Grecia realizan contactos diplomáticos para normalizar relaciones. Agencia árabe siria de noticias Sana: nueva jornada sangrienta de agresiones israelíes contra Gaza. 31.112 palestinos asesinados por Israel en Gaza desde el 7 de octubre pasado. El arte tradicional damasceno basado en las incrustaciones de madera. Los desarrollos más importantes del día 157 de la guerra genocida de Israel contra Gaza. La repentina empatía de la Casa Blanca por los palestinos se debe a las elecciones. El Líbano con Almanar en portada. Un rabino sefardí desencadena una nueva crisis y nos obligan a ir al ejército. Abandonaremos Israel. Manifestantes israelíes toman las calles de Tel Aviv para pedir un acuerdo para la liberación de los detenidos en Gaza. Hezbollah lanza ataques con cohetes y drones contra sitios israelíes en respuesta al crimen de Ekin Wiesel. Hezbollah logra más ataques precisos en sitios sionistas cerca de la frontera con el Líbano. Director ganador de Oscar denuncia la deshumanización israelí de los palestinos en Gaza. Irán, Rusia y China comienzan maniobras navales en el Océano Índico. Más noticias en portada. Hezbollah lleva a cabo un importante ataque con drones contra cuarteles israelíes. Venezuela con Telesur: ascienden a 31.112 los palestinos asesinados por ataques israelíes
en Gaza. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza, España recuerda el 20 aniversario de los atentados del 11M. Reportan al menos 15.000 desplazados por la violencia en Haití. Policía suiza recupera cuerpos de escaladores muertos en los Alpes. Jamás expresa voluntad de seguir negociaciones con Israel. Envía fuerzas de seguridad a la ciudad argentina de Rosario. Concluye cuarto ciclo de diálogos de paz entre gobierno colombiano y el EMC. Venezuela felicita a comunidad musulmana por el Ramadán. Naciones Unidas alerta sobre multiplicación del hambre en Gaza. Conservadores portugueses ganan elecciones parlamentarias anticipadas. Palestina recibe muestras de solidaridad en marco de los Oscar. En medio de la isla Cuba Debate es imposible localizarlo en estos momentos desde Chicago vía website, así que utilizamos Twitter. En Cuba Debate las noticias son las siguientes. En el día de hoy las principales figuras cubanas de tiro deportivo se alistan para competir en el campeonato número 14 de las Américas de rifle y pistola. Del 31 de marzo al 8 de abril próximo quedará boletos a los Juegos Olímpicos de París, Francia, 50 aniversario de la muerte de Lázaro Peña, el capitán de la clase obrera. Este sábado en la tarde, desde el Palacio de la Revolución, tuvo lugar la reunión de balance que analizó la labor realizada en 2023 por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la más sangrienta y brutal andanada sionista contra su pueblo, que no ha parado desde octubre de 2023, la ha vivido desde lejos. Días atrás conmovió a todos los por denunciar el genocidio con dolor e indignación. Moté al-Masraf. Más noticias, el judoka cubano Iván Silva dominó hoy la división de los 90 kilogramos del Grand Prix Upper Australia, la primera medalla de la isla en el torneo y en la gira europea. El mundo se está digitalizando pese a las violaciones de la privacidad, de la seguridad cibernética y del costo que implica adoptar nuevas tecnologías. Arlene Rodríguez de Ribet lloró intensamente mientras recorría en flashback cinematográfico su galopante vida profesional. Hace unos días la convocamos y hoy regresa la tira de los lectores. Más noticias. Aquí están los resultados de los partidos de la jornada inaugural de la Serie Nacional de Béisbol. Joana Tablada, para no admitir la falta de voluntad de cambiar la política hacia Cuba, el gobierno de Estados Unidos sigue apelando las razones demagógicas, la distorsión y la manipulación engañosa de pretextos. Nicaragua, con el digital el 19, delegación de la Asociación del Pueblo Chino para la Paz y el Desarme llega a Nicaragua. Compañero Harold Delgado, acreditado como encargado de negocios ante el gobierno de Colombia, emocionante certamen Criterium Nica Bike Race en el puerto Salvador Allende. Nicaragua diseña, enaltece el talento de la mujer con pasarela y exposición fotográfica. Laguna de Xiloa recibe a sus veraneantes que buscan aliviar el sofocante calor. Representación en escena Los otros ojos de Eva, poema de la compañera Rosario Morillo. Más noticias. Nicaragua condena la política ilegal y arbitraria de Estados Unidos contra el pueblo de Zimbabue. Festival Nacional La Ciudad de Ajedrez festejando el Día Internacional de la Mujer en Managua. En internacionales, de nuevo, Venezuela agradece a Nicaragua por mensaje en saludo a la revolución bolivariana. Incrementa la producción nacional de tabaco en el ciclo 2023-2024. Imagen destacada de la semana. De nuevo, comandante Daniel y compañera Rosario en encuentro con el general Nikolai Patrushev. Municipales, Comunidad Dulce Nombre de Jesús en San Marcos cuenta con nuevo pozo de agua potable. Detalles del momento, Día Internacional de la Mujer. El mundo mayoritario ante una nueva realidad, Gaza y la resistencia de Asia Occidental. Detalles del momento, periodistas o mercenarios. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui. El aumento de tropas marroquíes en el muro del Sáhara Occidental calienta el polvorín del norte de África. Gaza se muere de hambre, mueren 25 personas por inanición, la mayoría niños y mujeres. El Frente Polisario se plantea denunciar a España por apoyar crímenes de Marruecos en el Sáhara Occidental. Rusia advierte que Francia podría terminar con una guerra en su territorio si cruza límites en Ucrania. Los hutíes lanzaron un ataque con 37 drones y misiles en el Mar Rojo, el mayor en 5 meses. Más noticias que nos encontramos en este medio. España debe responder ante la justicia por el abandono del Sáhara Occidental, retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, peligros de autonomía en la descolonización de África, que busca Marruecos con despachar a sus lacayos de origen saharaui a Israel. Senegal usó unidades Garci entrenadas y equipadas por España con dinero europeo para reprimir con violencia las protestas pro-democráticas. Las muertes por terrorismo en África se han disparado más de un 100.000%. La crisis diplomática entre Mali y Argelia amenaza con desestabilizar aún más la región del Sahel. Los hutíes lanzaron un ataque con 37 drones y misiles en el Mar Rojo, el mayor en 5 meses. Imagen de la destrucción total de Gaza por las fuerzas israelíes. Marruecos invita a Milei a una visita oficial. Información no tendrás, solo deportes verás.
noticiero, par de sucesos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. Y en el día de hoy, 11 de marzo de 2024, vamos a analizar las noticias de Sputnik Mundo. Bueno, lo más importante para mi gusto aquí en Sputnik Mundo es el crimen que prescribe en su aniversario 11M, el mayor atentado terrorista de la historia en la Unión Europea. Este mayor atentado terrorista en la historia de la Unión Europea sucedió en España. España, que está en la OTAN, en contra de la voluntad de su pueblo y con un aliño y manipulación en las elecciones en su momento terroríficas, ¿eh? Con un principio de España en principio OTAN no, luego fue un OTAN sí por parte del socialismo, falsa izquierda, que hizo totalmente meter a España en esta espiral de injerencismo por parte del anglo, que derivó terriblemente en una intromisión ilegal en Irak. Destruimos Irak y fuimos uno de los de la fotito de la destrucción de Irak, de los grandes responsables. Con esa situación hubo un atentado que en principio nosotros teníamos terrorismo en su momento, interno, que es ETA, era ETA, que ya cedió las armas, ya está desaparecida, la desaparecida ETA, y la gente pensaba que podía ser ETA cuando no tenía nada que ver, porque no era el estilo, ni se correspondía con las acciones habituales de ETA, ni con la situación de ETA en ese momento. Entonces, al final es que fue Al-Qaeda, es decir, ¿quién fue? El ISIS, Al-Qaeda, es decir, fue Estados Unidos, que ETA también se sabe que está detrás de Estados Unidos en algunos de los movimientos más claves, como por ejemplo en el asesinato de Carrero Blanco. Es decir, el principio Kirkpatrick la doctrina Kirkpatrick de dictadores buenos, dictadores malos, ¿eh? Y yo decido Estados Unidos a quién pongo a gobernar y si me va, y si es, aunque sea un dictador, si es bueno, pues nada, no pasa nada. ¿Y quién es bueno y malo? Pues el que me sea lacayo es bueno y el que no es malo, aunque no sea dictador, pero le llamaré dictador igualmente, aunque esté democráticamente elegido por el pueblo, pero le llamaré dictador igualmente. Esa doctrina Kirkpatrick de injerencismo, aplicando progresivamente o a la vez la revolución de colores, los golpes de Estado blando y golpes de Estado duro, fue efectivamente lo que ocurrió aquí, la desestabilización interna de España con un grupo terrorista pagado y fomentado por Estados Unidos y de acuerdo con Estados Unidos, y que se usaba cuando lo requería Estados Unidos y cuando no lo dejaban libre albedrío, que fue ETA, y después este crimen que fue de falsa bandera, un crimen para islamofobia. Esto es lo que ha ocurrido y esto es lo que se tiene que saber. Dicho lo cual, vamos con las noticias del conflicto palestino-israelí. Es muy importante saber que la repentina empatía de la Casa Blanca por los palestinos podría deberse a las elecciones y porque es otro plan. Es un plan en el que abren otra ruta, porque en Yemen, o sea, en el Mar Rojo, con Yemen han fracasado. Es decir, el superejército norteamericano y sus 4 chupaculos, entre ellos las Islas Seychelles, qué miedo, ¿eh? La naviera de las Islas Seychelles, antes denominada de otra manera muy española, porque precisamente todo eso son las colonias de España que cedió con un atentado de falsa bandera también a Estados Unidos. Estados Unidos está en el Pacífico y en el Índico por España. España es la culpable. Cuando le hace la injerencia a España más grande, ella por fin se come el imperio español y se lo queda a él. Y gracias a eso está sucediendo todo lo que está sucediendo ahora, o por culpa de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como han perdido en el Mar Rojo directamente, dicen que van a ser los número 1 de ayuda humanitaria, que van a abrir un puerto en Gaza. Ese puerto es una plataforma extractora de gas en mitad de alta mar, porque el puerto de Gaza no tiene calado. Y con esa excusa de la ayuda humanitaria, pues Open Arms, de Open Arms Fund, supuesto barco fantástico que rescata a gente que está muriendo en el mar por culpa precisamente de huir de las guerras montadas por Estados Unidos,
Pues oye, Open Arms de repente que bien se lleva con Estados Unidos y con 200 toneladas de comida de Estados Unidos, dice que se va a ir de Chipre a Palestina, ¿eh? Porque es ayuda humanitaria. Pero no se lo creen ni ellos. Otro mito, otro ídolo que acaba de caer. Otro ídolo que acaba de caer. Si Estados Unidos y el Reino Unido, obviamente, y esto que estoy diciendo lo sabe todo Cristo, son los que están detrás de Israel y de lo que está pasando, y tú estás rescatando seres humanos, Oscar Camps, tendrás que decirnos tu barco, tu ONG y tu tinglao, por qué se trata con Estados Unidos para la ayuda humanitaria alimentaria. Y así lavarle la cara a Biden, que dice que va a capitanear la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria a las personas que has puesto en situación de hambruna extrema y que estás asesinando en genocidio código de exterminio para luego colgarte la medalla mientras estás extrayendo gas y robando con pirateo anglo en el puerto de Gaza. Y todo esto, a ver si es ayuda humanitaria encima y no son toneladas de otras cosas. Pues eso es lo que está pasando y esto se tiene que saber. Entonces ahora están jugando el poli bueno y poli malo. Netanyahu es el poli malo y Biden es el poli bueno. Pero Netanyahu, que no es judío, podrá ser askenazi, házaro, pero no es judío, porque judío es solo la tribu de Judá, que volvemos a repetir que nada más que son ahora mismo los sefardíes, los demás no son judíos, y que la tribu de Judá tuvo el reino de Judá en contra del reino de Israel, que fueron el resto de las tribus. Benjamín y Judá se quedaron en el reino de Judá, Benjamín se quedó en Irán después, y Judá somos los sefardíes, los que nos echaron a España y que estos judíos que somos nosotros, la tribu de Judá y el reino de Judá no es el reino de Israel, siempre fuimos enemigos del reino de Israel y somos los judíos, bueno, que nos gasearon y otras tantas cosas, con daños colaterales de los otros judíos. ¿Eh? Entonces, ¿qué quieren eliminar? El judaísmo. ¿Eh? ¿Y qué quieren hacer también? Islamofobia, para desestabilizar todo Oriente Medio y robarles todos los recursos. Y si pueden cometer genocidio, también. Y eso se llama colonialismo. Y para que haya colonialismo tiene que haber racismo. ¿Y cuál es el colonialismo que impera aquí? El anglo. Y el ente que domina Israel es un ente sionazi anglo, porque el nazismo se crea en el mundo anglo. Aliado Hitler. Lo que pasa es que luego no interesó, porque todo se hacía para romper las relaciones Alemania-Rusia, y lo que hicieron es que una vez rotas, Stalin fue muy inteligente y se metió con los aliados cuando los aliados eran todos sus enemigos que iban contra él, que es lo que se está viendo ahora, que es lo que se está viendo ahora, y entonces tuvieron que cambiar y sacrificar a Hitler. Pero es para que se sepa. Entonces, el sionazismo o nazismo es anglo, ni es judío ni nada. Y lo único que hay son intereses coloniales y se está cometiendo genocidio en código de exterminio por intereses coloniales exclusivamente anglos. Así que esto es lo que hay. Gracias, Yemen, por la vía del hecho de parar a Israel. Y gracias, Sudáfrica, por la vía de derecho de parar a Israel. ¿Y qué tenemos que hacer todos? No parar absolutamente. Demostrar lo que hacen los anglo en el mundo y lo que le están haciendo al pueblo palestino. Y además de eso, un Yemen. Boicot, 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 boicot a todo producto nazi. Y si nazi, a todo producto que apoye todo esto. Podemos vivir sin eso, aunque parezca mentira. Tenemos que ser estoicos y tenemos que hacerlo. Huelga general indefinida, desobediencia civil para tumbar a nuestros gobiernos genocidas, como por ejemplo es el caso de España. Y viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no